¿Con qué rapidez reaccionan estas plantas acuáticas colocadas en un vaso de precipitados cuando son expuestas de repente a la luz? Pocos segundos después de estar expuestas a la luz, salen las primeras burbujas de gas por los conductos aeríferos cortados en los tallos verdes de la planta. Pronto, también las hojas se cubren de burbujas, y finalmente, las burbujas van surgiendo del manojo de plantas cada vez en mayor número. El gas liberado se puede recoger en un embudo con llave, dispuesto con el cuello lleno de agua sobresaliendo de la superficie. Un oscurecimiento de la planta produce efectos inmediatos. Las plantas reaccionan con la misma rapidez a una nueva iluminación. En condiciones favorables, bastan 10 o 15 minutos de desprendimiento de gas provocado por la luz para que el agua sea desplazada por completo del cuello del embudo. Al hundir el embudo, el gas encerrado queda sometido a presión, condición previa para llevar a término la prueba de la combustión. Observando la sucesión de burbujas de un brote individual, se puede investigar el posible efecto de diferentes intensidades de luz. Reduciendo la intensidad de la luz una décima parte, disminuye la sucesión de burbujas de gas en relación a la frecuencia original. Las burbujas de gas desprendidas reaccionan casi inmediatamente a cada aumento de intensidad de la luz. Con una iluminación reducida, la distancia entre las burbujas de oxígeno se alarga inmediatamente. La misma planta expuesta a poca luz y a luz intensa. Por esta relación de proporcionalidad, se demuestra que la luz es la fuente de energía para el desprendimiento de oxígeno en las plantas. El indicador índigo carmín, en su forma reducida, da una disolución de color amarillo claro. Añadiendo una sustancia oxidante, se puede hacer cambiar a azul oscuro el color del indicador índigo carmín. Incluso el oxígeno que difunde desde el aire produce ya vetas azules en la solución indicadora. Este cambio de color se puede utilizar como prueba ultrasensible de la presencia de oxígeno en el agua. El reactivo tendrá que ser apropiado para hacer visibles los primeros indicios de presencia de oxígeno en su lugar de origen. La coloración azulada del indicador aparece mucho antes de que puedan formarse las burbujas de oxígeno.
Al cabo de 10 o 20 minutos, el indicador del interior del recipiente se oxida por completo. Con ello se dan los presupuestos metodológicos para el examen de la actividad fotosintética de los diferentes órganos de las plantas. Las hojas de las plantas terrestres sumergidas en esta disolución también hacen que aparezca la coloración azulada de la presencia de oxígeno. Las vetas azules se limitan a la región de las hojas. Las flores no tienen clorofila ni actividad fotosintética. Las hojas verdes son muy activas y las raíces no tienen clorofila y son inactivas. Preparando la solución reactiva con agua corriente, siempre contendrá algo de CO2 y de bicarbonato. No ocurre lo mismo con agua de la cual previamente se ha eliminado el CO2 por ebullición. Finalmente se puede preparar una solución reactiva rica en CO2. Por tanto, tendremos una progresión de concentraciones de CO2. A la izquierda, nada. En la parte central, poca. Y a la derecha, elevada concentración de dióxido de carbono. La rapidez inicial del cambio de coloración en el recipiente de la derecha ya muestra la mayor actividad en la planta enriquecida en CO2. La presencia de trazas de CO2 en el agua corriente también es suficiente para una producción considerable. Solo en el recipiente de la izquierda, libre de CO2, no tiene lugar ninguna producción de oxígeno perceptible. Por tanto, el oxígeno solo puede ser producido en la medida que el CO2 esté presente. Vamos a analizar la presencia de almidón en las hojas de una planta que haya tenido una iluminación óptima. La hoja recién recolectada se sumerge en agua hirviendo y seguidamente se decolora por extracción de la clorofila en alcohol caliente. Expuesta brevemente al efecto de la solución iodada, se revela con rapidez la presencia de almidón. Solo un experimento contrario, con una planta que haya estado 2 días a oscuras, puede dilucidar si el almidón de la hoja es producto directo de la fotosíntesis. En hojas que han estado a oscuras un largo periodo de tiempo, la prueba del yodo para detectar la presencia de almidón resulta negativa. Es evidente que se necesita luz para la síntesis de almidón. Los modelos experimentales clásicos de Julius Sachs sirven para clarificar esta dependencia de la luz en la síntesis del almidón. La hoja carente de almidón, por haber estado a oscuras, se mantiene ahora 12 horas expuesta a la luz. Seguidamente, se somete a la ya conocida extracción y reacción demostrativa.
La síntesis de la substancia solo ha podido realizarse de manera estrictamente local, allí donde había incidido la luz. Iluminadas, a oscuras, parcialmente iluminadas. Según esto, basta con mantener a oscuras la hoja concreta con que se experimenta para conseguir que aparezca sin almidón. El fisiólogo vegetal vienés Hans Mollisch superó el modelo experimental de Sachs. ¿Podría ocurrir que apareciesen copiadas en la hoja incluso las sombras de un negativo fotográfico? Con este experimento, Mollisch demostró no solo la dependencia local de la síntesis del almidón respecto a la luz, sino también la proporcionalidad. La naturaleza nos ha ofrecido muchos objetos interesantes de estudio con las hojas de las plantas variegadas. De dos hojas comparables, dejaremos una como control y la otra la decoloramos extrayéndole la clorofila. Ahora esta hoja completamente blanca es tratada con una solución yodada. Enseguida aparece gran cantidad de almidón, pero solo en las partes del tejido que antes eran verdes. Únicamente estas zonas son capaces de sintetizar materia orgánica, por lo que el mantenimiento de las zonas sin clorofila depende de las zonas verdes. Seguidamente, efectuamos el experimento con la hoja que no ha recibido tratamiento. ¿Cómo consigue la planta el carbono para la síntesis de la materia orgánica? ¿Juega algún papel el intercambio de gases con el aire? Para examinarlo, trazaremos un círculo de laca en el haz de una hoja carente de almidón por haber estado a oscuras. En el envés, se dibuja asimismo con laca una señal en forma de U. Después de secarse, se marcan las películas acrílicas ahora transparentes. Estas señales de laca son permeables a la luz, pero impiden el intercambio de gases en la zona que ocupan. Después que las hojas hayan asimilado durante 12 horas, se retiran las pequeñas películas de laca y se guardan. Con el siguiente procedimiento,
se ha de poder verificar si el impedimento local del intercambio de gases por medio de las películas de laca podría influir en la síntesis de la substancia. Realmente, solo queda la U, y solamente esta como zona carente de almidón. Por tanto, exclusivamente la señal de laca del envés de la hoja pudo impedir la entrada de CO2 de la atmósfera. ¿Por qué solo en el envés de la hoja? Dado que la película de laca endurecida reproduce al mismo tiempo un molde de las células de la epidermis, la observación al microscopio nos da la respuesta. A 400 aumentos, la película en forma de U muestra la impresión de los poros de la epidermis, los estomas que había obturado. La película de laca del haz de la hoja muestra por lo contrario una epidermis sin poros, a través de la cual, incluso en circunstancias normales, no puede tener lugar el intercambio de gases. La fotosíntesis solo se produce en las partes verdes de las plantas, en las algas y en algunas bacterias. En todas ellas, la fotosíntesis constituye el proceso nutritivo. El material o alimento para esta planta en crecimiento se está formando en sus hojas por medio de la fotosíntesis. No solo los hidratos de carbono, sino también las grasas y las proteínas. La energía que mueve las reacciones químicas de la fotosíntesis proviene de la luz del sol que es interceptada por las hojas verdes de la planta. Si examinamos una célula foliar bajo el microscopio, vemos unos orgánulos llamados cloroplastos, donde tiene lugar la fotosíntesis. Los cloroplastos contienen el pigmento verde de las plantas, la clorofila, que juega un papel esencial en las reacciones fotosintéticas. Esta micrografía electrónica nos da una imagen más detallada del cloroplasto. Dentro de los cloroplastos, la clorofila está concentrada en unos gránulos, llamados granos, encastados en un material incoloro, el estroma. Los granos están constituidos por una membrana unitaria que contiene la clorofila y que está doblada formando sáculos agrupados en pilas. A mayor aumento, vemos que estas pilas están formadas por sáculos aplanados, llamados tilacoides. En la membrana de los tilacoides se encuentran las partículas de pigmento. Estudios hechos utilizando las técnicas de criofracturación nos proporcionan más información sobre la estructura de los tilacoides. En esta micrografía, las superficies B y C están situadas a niveles distintos del tilacoide. Fijémonos en las partículas que revisten las membranas de los tilacoides. Hay de dos tamaños, y se ha postulado que son las unidades fotosintéticas, es decir, las unidades funcionales donde se produce la fotosíntesis. Otras pruebas sugieren que cada unidad fotosintética contiene 300 moléculas de clorofila junto con otros pigmentos. El conjunto de pigmentos actúa como una especie de antena para captar la energía solar. Este diagrama representa la estructura de un tilacoide. Las moléculas de clorofila contienen electrones que son fácilmente excitados por la energía de los fotones de la radiación solar. Cuando un fotón choca contra uno de estos electrones, la partícula se eleva a un nivel energético superior. El electrón puede volver a su nivel energético inicial.